Jesús supera la enfermedad y el sufrimiento. El texto de la palabra del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4, versículo 40. A la puesta del sol, todos cuantos tenían enfermos de diversas dolencias, se los llevaban, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los curaba. Salían también demonios de muchos, gritando y diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Pero él les ordenaba y no les permitía hablar, porque sabían que él era el Cristo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Querido hermano, querida hermana, nos encontramos ante este texto de la palabra, donde Jesús sigue superando el sufrimiento y la enfermedad. Él es el Dios de la vida, Él es el médico divino, Él es el Señor de señores. Por eso tendríamos que decir que en la antigüedad aparecen esos términos griegos como iguies y como el noseo, que significa, el iguies significa la persona que está sana, que está saludable, o lo opuesto al noseo, que es una persona que está débil o alguien que está enfermo. Por eso con esos términos se describe la condición física y psíquica de una persona en la antigüedad. En el Nuevo Testamento pues se hacen también referencia a estas personas que están enfermas y que necesitan de médico, porque las que están bien no necesitan, sino las que están mal. Y eso es lo que dice otro texto de la palabra que hemos venido reflexionando también a lo largo de estos días anteriores. Pero Jesús supera la enfermedad, el sufrimiento y las curaciones son llevadas a cabo con un primer elemento. El texto de la palabra lo decía: Él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los curaba. El contacto físico. El primer elemento para las curaciones que realizaba Jesús, superando la enfermedad y el sufrimiento con el contacto físico. Jesús tocaba al enfermo. Ese toque maravilloso de Dios que se da en el transcurso de nuestras vidas. Dios toca nuestras miserias, Dios toca nuestras fragilidades, Dios toca nuestras debilidades. Es el toque maravilloso de Dios, toque místico de Dios en el alma, toque curativo de Dios en el cuerpo. Es el toque maravilloso de Dios para la mente, para el corazón, para la vida. Tendríamos que decir entonces aquí que el primer elemento para poder vislumbrar esa particularidad de Cristo como médico es el contacto físico. Y segundo elemento, por medio de sus palabras, porque la palabra de Jesús tenía poder y autoridad. Dice el texto de la palabra: pero él les ordenaba, lo que leíamos hace un momento, y no les permitía hablar, porque sabían que él era el Cristo. Jesús tenía palabras de autoridad que hasta los demonios se sometían ante la presencia del único taumaturgo divino por excelencia, que es Jesucristo el Señor. Entonces aquí encontramos estas dos características de ese poder taumatúrgico mesiánico de Cristo, en el que con el contacto y con las palabras tenía autoridad, y los enfermos eran restaurados, eran liberados, los que estaban atormentados por el mal también eran liberados. Pero dichos elementos, para las creencias populares también se utilizaban otros dichos elementos de la época, como eran la saliva y la tierra. Son elementos curativos en la creencia popular de la época que Jesús también retomó para dar a entender que definitivamente esos elementos curativos son importantes para la época, pero que Jesús es el que viene a curar, a restaurar y a sanar. Así en la antigüedad tenemos el testimonio de muchos enfermos que fueron curados al margen de la práctica médica. Jesús los curó, Jesús los restauró, Jesús los sanó, y por eso Jesús es considerado una divinidad que da salud, el médico divino. Entonces aquí tendremos que profundizar cada día más en esto, en esa experiencia de Cristo, con su contacto físico, con el poder de la palabra que es sanadora, que es restauradora, que es la palabra de Cristo que tiene autoridad, y también con los elementos de la época que se daban en ese entonces, como la saliva y la tierra, que eran creencias populares en las que Jesús retomó también para manifestar que eres la fuente medicinal de donde brotan esos ríos de agua viva, donde brota la felicidad, el gozo, donde brota la restauración y la curación para nuestras almas y para nuestros cuerpos.